en esta plataforma. Dice, ha empezado por ti. Informa a todos que le estás grabando y está transcribiendo. Ay, está bien interesante porque está apareciendo a un ladito, o sea, todo el verbo que estoy aventando. Perfecto. Bueno, entonces, en este instante, pues vamos a empezar la clase. Esta clase, pues ya corresponde al tercer parcial. ¿Sí? ¿Ya se ve la presentación, compañeros? Sí, ya. Sí, Sí, ya. perfecto. Es en donde nos quedamos justamente. ¿Sí? Nos quedamos en la tercera unidad, perdón, en el tercer parcial, que corresponde a la quinta unidad. Ya nos aventamos las unidades 3, que corresponde a proteínas, 4, que corresponde a ácidos nucleicos. Entonces, la unidad 5, pues ya corresponde a lo que es específicamente la señalización celular. La señalización celular es muy importante. Porque esto ya lo habíamos empezado a ver, esto es como un súper repaso de lo que ya habíamos empezado a ver antes de entrar al paro. ¿Sí? Pero la señalización celular es súper importantísimo. ¿Para qué? Para que las células sepan cuándo se tienen que reproducir, a quién o qué señales deben obedecer, cuando necesitan algún nutriente, lo pueden pedir, o cuando necesitan moverse o crecer o cambiar de ubicación o, por ejemplo, simplemente contraerse, esta señalización celular es la que nos va a decir hacia dónde, por dónde y qué va a ocurrir en estas células. ¿Sí? Ahora, ¿cómo ocurre esta comunicación entre tejidos y entre células? Pues ocupamos, o nuestras células ocupan, ¿eh? mediadores químicos. La mayoría de los mediadores químicos, son secretados o almacenados por las células, y estas células, al momento que necesitan algo, supongamos que tenemos nuestra célula A. Esta célula A necesita algo, va a secretar o va a mandar al ambiente alguna vesícula o algún mediador químico que va a llegar a la célula B. Y en esa célula B vamos a tener un receptor y ese receptor va a ser lo que va a generar el efecto. ¿Sí? Este efecto, pues dependerá de qué, del tipo de célula al cual estamos activando. Por ejemplo, vamos a regresarnos un poquito. Supongamos que esta célula, la célula A, fuera una neurona y la célula B fuera un músculo. ¿Qué pasa cuando vierte acetilcolina al músculo? Pues el músculo se va a contraer, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta neurona motora que inerva el músculo, libera acetilcolina, va a generar una respuesta en la otra célula y va a ser un mediador químico el que va a generar esa comunicación entre una célula y otra. ¿Sí? La comunicación celular, pues, es fundamental, ¿no? Para la interacción entre las células, ¿no? Más que nada, las células que generan tejidos, y estos tejidos, ay, perdón, se me fue muy hacia adelante. Y estos tejidos es importante que estén comunicados porque a fin de cuentas, pues somos seres pluricelulares, ¿no? Muchos elementos de comunicación celular están constituidos por moléculas de señalización, un receptor, una vía de transducción, la respuesta celular, y algo que evita que esa respuesta celular se sostenga, algo que permita a las células descansar. La comunicación celular es el proceso en el cual las células se comunican entre ellas. Las moléculas de señalización son sustancias químicas como hormonas, neurotransmisores, factores tróficos, por ejemplo, que transmiten esta información entre un tejido u otro o entre célula a célula. Ok, o en el interior de la misma célula. Vamos a tener receptores, o sea, necesitamos algo que lo emita y necesitamos algo que reciba el mensaje. Cuando se recibe el mensaje, habitualmente puede estar en la membrana este receptor o dentro de la célula. Y estos receptores van a ser los que van a desencadenar a través de un conjunto de procesos que vamos a llamar vía de transducción de señales, esta señal hacia el interior de la célula para que dé una respuesta celular. Esta respuesta celular, pues va a ser lo que espera la célula recibir a cambio, expresar un gen, o sea, aumentar la actividad de una enzima, moverse o secretar algo. Y una vez que ya
generó esta acción, entonces vamos a tener algo de retroalimentación. Esta retroalimentación, ¿para qué sirve? Para que se amplifique la señal o para que se reduzca la señal. La amplificación de la señal, ¿sí?, cuando se conoce como retroalimentación positiva, ¿sí? A veces se necesita amplificar la señal cuando los mediadores químicos o las moléculas de señalización están en concentraciones bajitas, pero cuando una vez que ya ejecutó esta acción, esta respuesta celular, no es homeostático. Acuérdense, no es normal que la célula esté constantemente secretando, constantemente contrayéndose, constantemente reproduciendo. ¿Por qué? Porque la célula se cansa. O sea, va a agotar a sus reservas de energía. Para eso necesitamos algo que reduzca la señal, algo que se conoce como retroalimentación negativa. Entonces, siempre debemos de visualizar estos elementos de comunicación celular: un señalizador, un receptor, una vía que va a desencadenarse adentro de la célula. Esa va a generar una respuesta celular y esto a su vez va a generar retroalimentación. ¿Hasta aquí dudas, chicos? ¿Cómo vamos? Ya lo estoy bombardeando con un montón de información, pero es muy sencillo al final del día. ¿Dudas? Ahí te doy. No, profe. No, profe. Perfectísimo. ¿Cuáles son los diferentes tipos de comunicación que podemos encontrar? Vamos a distinguir las más comunes y las más elementales. Ahora sí que las que son de interés para el estudiante de bioquímica de medicina. Vamos a tomar en cuenta las autócrinas. Vean, aquí está autócrina. Sí se ven mis rayones, ¿verdad? ¿Se ve el señalador y todo? Sí, sí se ve. Sí. Ah, perfecto. Es que yo soy, ya ven que yo rayo mucho en el pizarrón y en la pantalla rayo mucho más. Aquí les estoy mostrando diferentes tipos de métodos de señalización. Uno que sería la autócrina, otro la parácrina, la endócrina, la sináptica, y uno que es entre células y células, y otro que es uno que necesita eh, que el receptor y la señal esté unida a la célula. Vamos a ver, primero a la autócrina. La autócrina es cuando tenemos una célula y esa célula emite algún mediador químico, y ese mediador químico llega a la misma célula y a las células que están rodeándola, ¿sí? Es un tipo de señalización parácrina, pero cuando se autoestimula la célula, se conoce como autocrina, porque está autoestimulando la célula. Ahora, ¿qué pasa cuando este mediador químico que se emite de la célula, ¿sí?, llega a las células vecinas y en la célula vecina tiene un receptor? Dentro del mismo tejido se va a conocer como parácrina, ¿sí? Entonces, distinción: autócrina, se autoestimula la célula y a algunas células alrededor. La parácrina es cuando tenemos una célula y esta célula no tiene su autorreceptor, sino que estimula a otras células dentro del tejido. Entonces, diferencia. Esta es auto y esta es a las que están cercanas. Ahora, vamos a las endocrinas. Tenemos una célula o un grupo de células que van a vertir el mediador químico o la sustancia química o la hormona o el mediador lo van a vertir al sistema circulatorio. Va a viajar por el sistema circulatorio hasta que va a alcanzar a la célula en donde se va a desencadenar el efecto. Esto se conoce como endocrina. Entonces, rápidamente repasando: auto, para y endo. Esos son los que yo quiero que le pongan principal atención, porque estos son de los que vamos a estar hablando. También les voy a platicar de la sináptica. La comunicación sináptica ocurre entre neuronas. Aquí tenemos una neurona, aquí tenemos otra neurona. Esa neurona, ¿qué hace? Va a liberar algo que se conoce como neurotransmisor. Neurona, neurotransmisor. Nervio. Esto va a ocurrir, es la comunicación que ocurre dentro de los nervios.
Tenemos otros dos tipos de comunicación, no son menos importantes, pero vamos a dejarlas un poquito aparte. Las uniones comunicantes es cuando tenemos un grupo de proteínas que van a funcionar como canalitos. Y estos canalitos van a servir ¿para qué? Para que una sustancia o un mediador químico que se produce en una célula se transporte a la otra. Si ven, se dan cuenta cuál es la distinción con la autócrina. No es secretada al exterior, sino que estimula a la célula vecina. ¿Cuál es la diferencia con la parácrina? De que no es secretada al exterior, sino que estimula por a través de una comunicación, una unión comunicante a la célula vecina. Y ahora, la última que les voy a platicar es la yuxtacrina. La yuxtacrina es cuando la célula genera algo en la superficie, habitualmente una proteína. Esa proteína va a funcionar como mediador químico y va a ser recibida esta señal por otra. ¿Cuál es la diferencia con la autócrina, la parácrina, la endocrina y la sináptica? Es de que la molécula de señalización no se separa de la célula que la está emitiendo. Muchas células del sistema inmune así funcionan por comunicación yuxtácrina. Entonces, autócrina es cuando se autoestimula la célula, parácrina cuando se secreta el mediador químico al exterior y llega a otras células dentro del mismo tejido. La endocrina se vierte el neurotransmisor al sistema circulatorio y llega a la célula blanco. La sináptica es a través de las neuronas, la comunicación que se da entre las neuronas a través de neurotransmisores. Esas son las que yo quiero que se acuerden. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? Perfecto. Rápidamente, ¿cuáles son los elementos de una de las formas de comunicación más importantes que podemos encontrar en nuestro cuerpo, como la neurotransmisión? La neurotransmisión es súper importante porque es de lo que están hechos nuestros pensamientos a fin de cuentas, ¿no? De circuitos, de células, de neuronas, ¿sí? Que secretan neurotransmisores y constantemente se están secretando y se están llegando a diferentes tipos de células, ¿sí? Número uno, la neurotransmisión ocurre entre neuronas y también puede ocurrir entre diferentes tejidos. Cuando hablamos de neurotransmisión, únicamente vamos a hablar de la comunicación entre neuronas. ¿Eh? Aquí les puse un diagrama de un cerebrito donde hay un circuito y ese circuito hace relevo en la médula espinal y a su vez que hace relevo en la médula espinal, esto se comunica con los músculos y puede generar un movimiento. ¿Eh? Es súper importantísimo, porque es la forma que pensamos, es la forma en que nos movemos, es la forma que sentimos, es la forma en que nos relacionamos, es la forma en que percibimos al exterior también. Aquí nos pusieron el ejemplo de un ojito, ¿no? Por ejemplo, tenemos un ojito que sale a través del nervio óptico a la corteza occipital está en los centros ópticos. Esto va a llegar ¿a dónde? A diferentes centros en la corteza. Uno, la corteza prefrontal y a la corteza motora. De la corteza motora va a haber una serie de circuitos que nos van a permitir hacer relevo y generar el control a través del cerebelo y diferentes puntos de relevo. Y vamos a llegar a la médula espinal. La médula espinal es la que va a decir, muévete. ¿Por qué? Porque ahí viene una pelotita, por ejemplo, y agarra la pelotita. Yo tenía un maestro muy, muy curioso, muy vaciado, que nos decía, ¿cuántas neuronas necesitamos para movernos? Y realmente nada más necesitamos dos. En el circuito más sencillo, que es el arco reflejo, necesitamos una eferente y una aferente y ya, porque si le damos un golpe al tendón, vamos a tener el reflejo tendinoso. Este reflejo tendinoso va a ser relevo aquí en la médula espinal y eso va a hacer que movamos de inmediato el, que se llama el brazo o la pierna, ¿no? Simplemente recuerden el reflejo que tenemos cuando nos golpeamos la rodilla, ¿no? De flexionar, de estirar una serie de músculos, que es cuando nos pegamos en la rodilla, es el reflejo patelar. ¿Cómo ocurre la neurotransmisión?
se liberan los neurotransmisores, este se une a los receptores, se propaga a través de un potencial de acción y este neurotransmisor, porque se tiene que degradar en algún momento. Es importante, si se dan cuenta que ya tenemos los elementos, ya tenemos la célula que lo emite y que emite un mediador químico. Tenemos un receptor, tenemos la forma que se conduce o se interpreta ese impulso y vamos a tener un ciclo de retroalimentación negativa. ¿Sí? Tenemos aquí algunos de los elementos de la comunicación celular. Aquí es un poquito más hacia adentro, más detallado, lo que es la sinapsis. ¿Eh? Aquí les estoy mostrando diferentes células. Tenemos los astrocitos, que son células reguladoras, son células que nos ayudan a degradar algunos de los neurotransmisores y también son células que nos permiten eh, que estos neurotransmisores que se degraden disminuyan su efecto en la célula posináptica. Presináptico está antes de la sinapsis, posináptico está después de la sinapsis, y a todo esto, ¿qué es la sinapsis? La sinapsis es la conjunción de una dendrita con un botón. Estas dendritas van a tener estos botones que se van a conocer como sinaptosomas. Vamos a dejar la sinapsis. Sinapsis. Esta sinapsis debe tener un elemento presináptico y un elemento postsináptico. Pre, antes de la sinapsis, post, después de la sinapsis. Y la sinapsis, pues es la unión de las neuronas. En la sinapsis ocurren un montón de cosas bien interesantes. ¿Cuáles cosas interesantes? Que es la liberación del neurotransmisor. ¿Mm? Nuestros neurotransmisores habitualmente son sustancias que producen las neuronas, neurotransmisores, nervio, ¿sí? Se almacenan en vesículas. Estas vesículas, después de que llega un impulso, ¿sí?, nervioso, que es conducido como forma de un potencial de acción, o sea, hace un cambio en el potencial eléctrico de la membrana, va a hacer que se abran algunos canalitos y estos canalitos van a hacer que se secrete este neurotransmisor hacia la que vamos a conocer como la hendidura sináptica. Hendidura sináptica. Una vez que se liberan estos neurotransmisores, van a llegar a la neurona postsináptica. Y la neurona postsináptica va a tener receptores y estos receptores van a hacer que se desencadene alguna serie de eventos que van a conducir lo que ocurrió de manera presináptica a algo de manera posináptica. En pocas palabras, la sinapsis es un relevo y nosotros tenemos muchos puntos de relevo en nuestra materia gris, en nuestro cerebro. Tenemos puntos de relevo en la médula espinal y tenemos puntos de relevo en diferentes ganglios que tenemos alrededor de todo, bueno, adentro de nuestro cuerpo. ¿Eh? Neurotransmisores, hay un montón. Y no es extensión de este curso verlos todos. Solo yo les recomiendo que recuerden para sus futuras clases de fisiología, o si ya están llevando fisiología, acuérdense de la acetilcolina, de el GABA, ¿sí? Entonces, acetilcolina, GABA, acuérdense de ese. ¿Sí? Acuérdense de la noradrenalina, acuérdense de la serotonina y acuérdense también de la histamina. Entonces, yo les recomiendo que acuérdense de este tipo de neurotransmisores, porque algunos son excitatorios, otros son inhibitorios. ¿Sí? La acetilcolina es el más abundante. ¿Sí? Es excitatorio habitualmente. ¿Sí? El GABA es muy abundante en sistema nervioso central y es inhibitorio. La histamina es, además de ser un neurotransmisor, también es una hormona. Habitualmente en la periferia es excitatorio y en el sistema nervioso central es inhibitorio. Y la noradrenalina, ojo, la noradrenalina tiene una serie de efectos que vamos a ver más adelante. Puede ser excitatoria o inhibitoria dependiendo del receptor al cual llegue. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante y conforme ustedes vayan avanzando en la carrera y vayan llevando fisio, vayan llevando farma, los van a ver un poquito más a profundidad. ¿Eh? La serotonina habitualmente es excitatoria, habitualmente. ¿Eh? A excepción
de la que llega al receptor 5HT1. Pero no se preocupen, habitualmente la serotonina es excitatoria. No se preocupen, acuérdense de los neurotransmisores, no se acuerden ahorita del papel que ejercen. Aquí les estoy mostrando más a detalle la sinapsis. Tenemos, ¿de dónde salen los neurotransmisores? Pues deben de tener un precursor químico. Y muchos de esos precursores químicos que son aminoácidos. ¿Eh? Por ejemplo, la serotonina pues viene del triptofano, ¿sí? También la noradrenalina viene de la fenilalanina, por ejemplo. Entonces, muchos de estos precursores de los neurotransmisores, acuérdense, son aminoácidos. Se sintetizan en la neurona presináptica y se almacenan en vesículas. Y estas vesículas, una vez que llega el potencial de acción, ven que aquí tiene un como rayito, pam, 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 van a hacer que se fundan estas vesículas con la neurona, perdón, con la vesícula, con la membrana del botón presináptico y liberen el neurotransmisor. Una vez liberado, ¿a dónde va a llegar? Va a viajar a través de la hendidura sináptica hasta el receptor posináptico y va a ejercer el efecto en la neurona posináptica. Aquí hay otro ejemplo. ¿Sí? Este es un ejemplo que les pongo a mis estudiantes de farmacología, en donde tenemos que se libera nuestro neurotransmisor, pero debe de tener una forma de evitar que siempre esté ejerciendo el efecto, porque imagínense si siempre estuviéramos activando a esta pobre neurona posináptica, ¿qué va a pasar con su energía? ¿Qué va a pasar con su ATP? Pues se va a caer. ¿Y qué va a pasar con la célula? Pues se va a morir. Y cuando se muere, pues ya, vamos a tener pues una especie de neuropatía, lo cual pues no es normal. Entonces, las neuronas tienen diferentes mecanismos de eliminar el neurotransmisor de la hendidura sináptica. Uno de ellos es la recaptación. La recaptación es mediada a través de autorreceptores. Estos autorreceptores van a hacer que se generen una serie de transportadores de moléculas que van a tomar el neurotransmisor que está en la hendidura sináptica y sea otra vez internalizado. Y ya no va a necesitar de síntesis. ¿Por qué? Porque se van a volver a llenar las vesículas presinápticas para que cuando vuelva a llegar el potencial de acción se pueda volver a liberar. ¿Bien? También puede llegar al caso de que tengamos algún fármaco, alguna sustancia que actúe como antagonista y se tenga que liberar mucho, 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 mucho de este neurotransmisor para que ocurra el efecto en la siguiente célula, ¿no? En la célula posináptica. ¿Eh? ¿Qué ocurre cuando de repente quitamos ese neurotransmisor, perdón, ese antagonista, esa sustancia? Pues la célula presináptica va a generar más receptores. ¿Y qué pasa para que se dé el efecto? Vamos a necesitar más neurotransmisión. Esta es una de las formas en que se presentan las adicciones. Cuando alguna persona toma mucho de algún fármaco que antagoniza a algún receptor, por ejemplo, algún sedante, algún hipnótico, algo para dormir, para descansar, tarde o temprano va a generar su célula más receptores. Entonces se va a desensibilizar porque vamos a necesitar más del neurotransmisor para que se genere el mismo efecto en la célula. Entonces se desensibilizó. Cosa contraria, ¿qué ocurre con la desensibilización? Perdón, esta es la sensibilización. ¿Qué pasa con la desensibilización? Sí, entonces ahí es cuando vamos a necesitar mayor cantidad. Aquí se sensibiliza porque se generaron más receptores, aquí se desensibiliza porque vamos a necesitar más fármaco o más neurotransmisor para que se dé el efecto en la neurona posináptica. No se preocupen de este concepto, lo vamos a ver más adelante. ¿Mm? Ejemplos de acoplamiento entre neuronas hay un montón. ¿Eh? Yo les voy a platicar algunos, pero lo vamos a ver de manera un poquito superficial, porque esto lo van a ver más a profundidad en fisiología. Solo esto es para ejemplificar de que no solo hay una comunicación entre neurona y neurona, podemos tener comunicaciones entre neuronas y glándulas endocrinas. ¿Eh? Tenemos núcleos, por ejemplo, en el hipotálamo, en donde se pueden estimular.
va a surgir el estímulo y este estímulo va a ser conducido por estas fibras hacia diferentes porciones, aquí les estoy mostrando, de la hipófisis. Aquí les estoy mostrando la hipófisis posterior y la hipófisis anterior. Una se conoce como neurohipófisis y otra es como la adenohipófisis, pero ambas están controladas por el sistema nervioso central. Aquí les estoy mostrando, por ejemplo, ven este de flechitas verdes. Pam, 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 ¿sí? Aquí se está liberando oxitocina y hormona antidiurética. Y aquí vamos a ver esta otra donde están estas neuronas que están como de color anaranjadito o rosita, en donde se está haciendo, donde se está estimulando la liberación de la adenohipófisis de hormonas tróficas, hormonas de crecimiento y de prolactina. Entonces, tenemos comunicación entre neurona y neurona y entre neurona y glándula. Aquí pues son los ejemplos de cómo funcionan, ¿no? Aquí tenemos los, pues digamos, una hormona liberadora y esta hormona liberadora, una vez que se libera de la misma hipótesis, de la misma hipófisis, llega a riñones y esta, ¿qué va a hacer? Va a regular el equilibrio hídrico. También la oxitocina también es liberada por la neurohipófisis y ¿qué va a hacer? Va a llegar al aparato reproductor femenino, va a hacer que aumenta la estimulación uterina y las contracciones durante el parto. Es uno de los muchos ejemplos que podemos tener, ¿no? Aquí igual podemos encontrar que muchos de estos sistemas neuroendocrinos regulan la reproducción, nos dan una respuesta al estrés y hacia las infecciones, controlan el metabolismo, influencian nuestro estado de ánimo, están involucrados en la homeostasis y en los electrolitos y en la regulación de la presión arterial. ¿Sí? Aquí les estoy mostrando otro ejemplo, bueno, extensión de la comunicación endocrina, en donde aquí les estoy mostrando el hipotálamo. ¿Sí? El hipotálamo, pues es un ejemplo de conexión neuroendocrina, pero una vez que libera la hormona, ahora ya es completamente endocrina, porque aquí les estoy mostrando la adenohipófisis o la hipófisis anterior, que va a liberar hormonas liberadoras. Y esas hormonas liberadoras van a viajar por la sangre y van a llegar a células en un tejido blanco, por ejemplo. ¿A qué me refiero con un tejido blanco? Un tejido diana, o un tejido objetivo. ¿Bien? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien? No, ¿Todo por en el orden? momento no. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Esto es muy sencillo, ¿no? Entonces nos lleva a la siguiente pregunta, pues, ¿qué es una hormona? ¿No? La hormona, pues, no es más que una sustancia química que se produce por el sistema endocrino. Entonces, palabras claves, hormona, sustancia química de diferente naturaleza, ¿m? Que se produce por el sistema endocrino y viaja por el torrente sanguíneo. ¿A dónde va a llegar? A tejidos específicos y estos tejidos específicos van a ejecutar funciones en el cuerpo. ¿Sí? ¿Cuáles funciones? Homeostasis, principalmente, crecimiento, metabolismo, reproducción, respuesta al estrés y a infecciones también. Entonces, palabra clave, sustancia química de diferente naturaleza, ¿eh? Que viaja por el torrente sanguíneo, esta a su vez fue secretada por el sistema endocrino y que va a tener como blanco tejidos específicos que van a ejecutar funciones específicas. Entonces, esos son los elementos que deben de identificar cuando piensan en una hormona. ¿Mm? Hormonas tenemos muchísimas. Y siguiendo con algunos de los ejemplos de la adenohipófisis, aquí les estoy mostrando una hormona liberadora, ¿no? Hormona liberadora de gonadotropinas, por ejemplo. ¿Sí? Hor- hormona, ¿sí? Liberadora de tirotropina, hormona liberadora de prolactina, hormona liberadora de factores de crecimiento, hormona liberadora de factores corticotrópicos. ¿Sí? ¿Cuáles van a liberar? Por ejemplo, la hormona luteinizante, que es la que va a hacer que se genere los cuerpos lúteos en el ovario y preparar la producción de un óvulo listo para ser fertilizado, la folículo estimulante para estimular los folículos en los ovarios y sean capaces de recibir a un óvulo. La hormona
¿sí? La hormona estimuladora de la tiroides. ¿Sí? ¿Para qué? Para regular nuestro metabolismo. La prolactina, que va a hacer que se secrete la leche, estimulando a las glándulas mamarias. La hormona de crecimiento, pues es la que va a llegar a nuestros huesos, músculos. ¿Para qué? Al hígado. ¿Para qué? Para decirle que crezca, ¿no? Cuando estamos en la infancia y en la adolescencia, esta tiene un papel primordial. La hormona liberadora de corticotropinas, ¿a dónde va a llegar? Va a hacer que las glándulas suprarrenales ¿sí? Se activen a través de la hormona adenocorticotrópica y estas glándulas suprarrenales podemos secretar glucocorticoides. Estos glucocorticoides, como el cortisol, pues son los que nos van a ayudar al metabolismo y regular la respuesta al estrés. ¿Mm? Son muchos de los ejemplos que podemos encontrar y ustedes más o menos deben de tener una idea de cómo manejarlos. Otro sistema que podemos encontrar como ejemplo de control hormonal, pues es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? Estos pues van a actuar ante una respuesta a la baja presión arterial. ¿Cuándo baja la presión arterial? Pues, por ejemplo, en estado de shock, o cuando tenemos una disminución de la bulimia. Ok. Entonces, tenemos que se liberan diferentes sustancias. Se mide la tensión arterial y cuando desciende la tensión arterial, se produce renina. La renina es una enzima que va a transformar angiotensinógeno que se produce en el hígado. Ay, me quedo muy fue mi hígado. eh, el angiotensinógeno va a ser transformado por la renina a angiotensina 1. La angiotensina 1 va a migrar por todo el torrente sanguíneo, va a recorrer el torrente sanguíneo hasta llegar a los pulmones, en donde vamos a encontrar una enzima. Que va a transformar a la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta enzima, pues, es la famosa ECA. ¿Sí? Y la ECA se utiliza como blanco farmacológico para muchos eh, antihipertensivos, para disminuir la tensión arterial. Pero bueno, ¿qué ocurre cuando la angiotensina se produce, vuelve a llegar al riñón y va a cambiar la recaptura de agua? En pocas palabras, va a hacer que aumente la reabsorción de agua, pero también va a llegar a dónde? A venas y arterias para que aumente la presión sanguínea. Entonces, si disminuye la presión arterial, este es uno de los sistemas hormonales que nos va a ayudar a controlar. Esto es más de lo mismo. Entonces, se sensa la disminución de fluido, la disminución de concentración de sodio, y se libera la renina, el cual a su vez va a hacer que se transforme el angiotensinógeno que se produjo en hígado en angiotensina 1. Viaja por la sangre, la enzima convertidora de angiotensina que está en los subpulmones lo va a transformar en angiotensina 2 y la angiotensina 2 va a llegar a los capilares y vasos sanguíneos para generar vasoconstricción. Pero también va a llegar a la corteza suprarrenal para que se genere aldosterona y la aldosterona va a estimular la recaptación de sodio y la recaptación de sodio va a llevar consigo la reabsorción de agua. Entonces, ahí tenemos otro par de sistemas controlados por las enzimas. Tenemos uno que es el que impide que nos moramos de hambre, el sistema insulina-glucagón. ¿Sí? En el páncreas se produce insulina y se produce glucagón. ¿Sí? La insulina hace que disminuyan los niveles de glucosa en sangre y el glucagón hace que aumenten los niveles de insulina en sangre. Todo esto está controlado, ¿por qué? Por las células pancreáticas. Rápidamente, vamos a ver si puedo hacerle un zoom aquí. Aquí estamos. Rápidamente. Mm, Ay, se me hizo chiquito otra vez. Bueno, ni modo. Aquí tenemos el páncreas. El páncreas está conectado. Tenemos dos porciones del páncreas, una que se conoce como la porción exócrina y otra como la porción endocrina. En la porción endocrina es en donde se va a producir el glucagón y la insulina. ¿Mm? Cuando tenemos una alta de glucosa en sangre, ¿qué va a pasar? Se va a censar esa alta de glucosa en sangre en el páncreas y se va a liberar insulina. Este va a llegar tanto a hígado como a músculos. ¿Para qué? Para estimular.
la captación de insulina. Una vez que se capta la insulina, ¿qué va a pasar con los niveles de la sangre? Van a disminuir. Una vez que disminuyen estos niveles, es cuando ya se absorbió la mayoría de la glucosa en sangre. Pero ¿qué pasa cuando después de un rato ¿eh? de que no hemos ingerido alimento, necesitamos energía y constantemente esto va a ser sensado otra vez por el páncreas y va a liberar glucagón. El glucagón va a hacer que se libere glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque a partir de una macromolécula que se almacena en el hígado, que es el glucógeno, ¿sí? Que se obtiene a partir de la glucosa, se empieza a degradar y una vez que se degrada es secretado a la sangre. ¿Sí? Entonces vamos a tener otra vez nuestros niveles de glucosa controlados. Van a estar bajando y subiendo. Esto es más de lo mismo. El páncreas promueve la liberación de insulina cuando tenemos mucha glucosa en sangre. Se libera la insulina y ¿qué va a pasar? Va a hacer que la glucosa se absorba rápidamente en el hígado y el músculo. También la insulina va a estimular la generación de un polímero, una macromolécula, va a hacer que muchas de estas glucosas se conecten entre ellas generando el glucógeno. Y el glucógeno, pues, es uno de nuestros almacenes energéticos más importantes. ¿Mm? Lo encontramos tanto en músculo como en hígado. ¿Mm? Ok. ¿Qué pasa cuando disminuye la glucemia? Entonces se promueve la liberación de glucagón, se libera glucagón y ¿qué va a pasar? El glucógeno se va a degradar en glucosa y esto va a hacer que se eleve la glucemia. ¿Mm? Aquí les estoy mostrando en esta diapositiva las dos porciones. Bueno, aquí les estoy mostrando la porción exócrina. ¿Eh? La porción exócrina secreta amilasas, en pocas palabras, y secreta pancreatina y una serie de, de enzimas digestivas. Pero la porción endocrina secreta glucagón, insulina y somatostatina. Vamos a centrarnos en glucagón e insulina y lo vamos a ver un poquito más a detalle en las siguientes clases. Aquí les estoy mostrando rápidamente la porción endocrina. En esta porción endocrina tenemos células alfa, que aquí ¿verdad? No hay distinción de los colores, simplemente asumamos que unas son alfa, otras son beta y otras son delta, ¿no? Entonces, las células alfa son las que producen el glucagón y las células beta son las que producen la insulina. ¿Qué pasa cuando se empiezan a morir las células beta? Vamos a tener una especie de síndrome metabólico y ese síndrome metabólico, uno de ellos es la diabetes, que es el descontrol de los niveles de glucosa en sangre, la diabetes. Otro ejemplo que podemos encontrar de comunicación endocrina pues es el de la glándula paratiroides. ¿Sí? Cuando tenemos, vamos a por acá, pum, ¿qué regula la paratiroides? Las concentraciones de calcio. Estas concentraciones de calcio, acá son reguladas. El calcio es súper necesario para la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el calcio es un segundo mensajero intracelular, además de que el calcio también funciona para la constitución, ¿sí? estructural de los huesos. Los huesos son una sal de calcio, un mineral basado en calcio y fosfato de calcio, que se conoce como hidroxiapatita. ¿Mm? ¿Qué ocurre cuando tenemos una calcemia baja? Se va a secretar una hormona que se llama paratormona. La paratormona va a llegar a la glándula tiroides, que la tenemos ubicada en la porción más coronal de la tráquea. ¿Sí? La paratormona va a estimular la reabsorción de hueso. ¿Y qué pasa con esa reabsorción de hueso? El hueso se va a degradar por unas células que se llaman osteoclastos. Y estas células van a hacer que se libere el calcio ¿hacia dónde? Hacia la sangre. Entonces, ¿qué va a pasar con los niveles de calcio? Van a aumentar. ¿Sí? Si los
teníamos bajos, va a hacer que homeostáticamente aumenten sus concentraciones, a tenerlos entre 9 y 11 miligramos por decilitro, que son las concentraciones normales de calcio. Ahora, por el otro lado, ¿qué ocurre cuando tenemos mucho calcio en sangre? Eh, La célula tiroides, perdón, la glándula tiroides va a liberar calcitonina y la calcitonina va a estimular a células que se conocen como osteoblastos. Los osteoblastos van a generar nuevo hueso. ¿Cómo van a generar nuevo hueso? Tomando el calcio de la sangre. Y ese nuevo hueso, pues como ya es un mineral, va a quedar fijado. ¿Eh? Entonces, los osteoblastos, perdón, van a tomar el calcio de la sangre, lo fijan en el hueso y ¿qué va a pasar con los niveles de calcio en la sangre? Pues van a disminuir y llegando, si lo teníamos elevado, llegando a un punto de equilibrio de homeostasis. ¿Sí? ¿Preguntas de aquí, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Perfecto. Entonces, de hormonas, parece que todo va chido. Ahora les voy a platicar de cómo se comunican las células cuando están cerca la una de las otras, ¿m? A través de comunicación parácrina. La comunicación parácrina es súper importantísima. Acuérdense de que parácrinas cuando están cerca, ¿no? Tenemos nuestra célula secretora y llega el mensaje, el mediador químico a una célula cercana a ella, dígase adyacente. Uno de estos ejemplos es lo que podemos encontrar en el sistema inmune con la histamina. ¿M? Muchos mastocitos, muchas células del sistema inmune liberan histamina y la célula histamina estimula glóbulos blancos, los cuales hace que secreten anticuerpos. También muchos factores de crecimiento son liberados por células y actúan de manera parácrina sobre las células vecinas. ¿Para qué? Para estimular la proliferación y su diferenciación. Un ejemplo claro es el factor de crecimiento epidérmico. Todas las hormonas o todos los mediadores parácrinos que vean que dice al final GF son las siglas en inglés de growth factor. Es H, está, growth factor o factor de crecimiento. Siempre que vean eso, es una hormona o un factor parácrino que va a generar, que va a estimular el crecimiento de algo. Aquí dice epidérmico, pero también podemos encontrar de vasos sanguíneos, podemos encontrar también de factor derivado de plaquetas, que es lo vamos a ver más adelante. Y todos esos pueden ser clasificados como citocinas. Pero los factores de crecimiento siempre van a tener GF al final por sus siglas en inglés. Así pueden identificar un factor de crecimiento. Las citocinas son parecidas a los factores de crecimiento, ¿m? Pero las citocinas están más involucradas en la respuesta inmune y la inflamación. Muchas citocinas son del tipo interleucinas. ¿Interleucinas a qué se refiere? De inter de una comunicación entre uno y otro de los leucocitos. Leucocitos son células blancas, leuco es blanco, acuérdense. Entonces las interleucinas son citocinas que son secretadas por ¿quiénes? Por los leucocitos. Hasta aquí pregunta, chicos. Aquí les muestro a mis niñas, estas son mis células que yo cultivaba en el laboratorio, cuando iba al laboratorio, que necesitan un montón de factores de crecimiento y si las células están solitas, no crecen. O sea, si aíslo una célula, una sola célula y la pongo a crecer, la célula no crece, no se reproduce, ni aumenta en volumen, ni aumenta en población. ¿Por qué? Porque necesita estimulación parácrina. Y cuando no hay estimulación parácrina, pues las células no crecen y se mueren solitas. Se mueren por falta de estimulación, tanto parácrina como autócrina. Muchas de estas interleucinas también pueden llegar a funcionar de forma autócrina, ¿eh?
Estas interleucinas sirven para autoestimular la producción de anticuerpos también. Es otro de los ejemplos que podemos encontrar. Y también en el sistema inmune podemos encontrar la estimulación yuxtacrina, en donde el, la célula blanca o un mastocito o una célula que lleva el antígeno, que nos lo puede presentar, se lo va a presentar a una célula blanca, a un leucocito, a un linfocito, perdón. Este linfocito, ¿qué va a hacer? Tiene su receptor y este receptor va a decir, ah, mira, aquí está el antígeno, ¿qué va a hacer? Pues va a empezar a secretar anticuerpos. Entonces, estos son los ejemplos que es de interés que ustedes manejen durante toda su carrera. Acuérdense de las hormonas, acuérdense de los neurotransmisores, acuérdense de las interleucinas. ¿Por qué es importante? Porque muchos de los diagnósticos que ustedes van a hacer pueden estar basados en los niveles de hormonas. O sea, si una persona tiene un nivel de hormonas más bajo de lo normal, posiblemente tenga alguna enfermedad o posiblemente le haga falta alguna vitamina o le haga falta algún precursor de alguno de esos mediadores químicos. Es de importancia que ustedes conozcan, ¿sí? Simplemente, ¿qué ocurre cuando tenemos un desbalance en la producción de el neurotransmisor o de una hormona, ¿sí? O de alguna citocina o de algún factor de crecimiento? ¿Sí? Porque, ¿qué ocurre cuando nos falta insulina? Pues no manejamos bien las concentraciones sanguíneas de glucosa. ¿Qué pasa cuando no tenemos hormona de crecimiento? Pues el individuo, el niño, pues no va a crecer normalmente. ¿Qué pasa cuando una mujer que acaba de dar a luz no produce prolactina? Entonces no va a producir leche. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente que no tiene hormona antidiurética? Pues va a tener una serie de problemas en la presión arterial. Entonces, ¿y qué pasa, por ejemplo, si tenemos una persona que no tiene los niveles correctos de acetilcolina? Posiblemente tengan algún problema motor o algún problema neuronal de cognición o de sensaciones, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene las suficientes cantidades de serotonina? Posiblemente tenga depresión o posiblemente tenga esquizofrenia. Entonces, es importante que ustedes conozcan, ¿sí?, lo que es una hormona, lo que es un neurotransmisor y lo que es este tipo de mediadores químicos y tengan estos elementos de comunicación entre células, ¿sí? Los van a ver muchísimo más adelante, bueno, no muchísimo más adelante, los que ya estén llevando oficio, yo creo que ya a estas alturas ya lo vieron, los que están llevando, los que vayan a llevar farmacología, muchas de estas, de la carencia de hormonas o de neurotransmisores, son sustituidos por fármacos. Entonces, si nos falta una hormona, pues que le damos pues algo que reemplace a esa hormona o algo que sea sustrato para qué, para producir esa hormona. Ahora, ¿qué ocurre en el caso contrario cuando se produce un exceso de una hormona? Pues también tenemos un montón de problemas, ¿sí? Muchos de esos farmacológicamente se pueden tratar con inhibidores de esa hormona o con antagonistas a esa hormona. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes conozcan este tipo de terminología, conozcan estas sustancias y conforme vayan desarrollándose en la carrera, van a ver, se las van a empezar a encontrar muy constantemente. Y siempre tengan en mente que muchas de estas sustancias, ¿sí?, los niveles de estas hormonas o de estos mediadores deben de controlarlos. Hay tablas de referencia para los niveles de hormonas, hay tablas de referencias para niveles de neurotransmisores. Entonces, si tienen alguna sospecha, pueden llegar a mandar a hacer un perfil hormonal, por ejemplo, o pueden mandar al laboratorio a que midan la cantidad de adrenalina, de cortisol o de alguna hormona o algún mediador químico o de algún factor de crecimiento. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No. ¿No? Perfecto. Ay, se transcribió bien bonito. Esto lo voy a subir, al, al grupo de clase. ¿Va? Ya dejé de compartir. Vamos a cambiar de presentación. Si pudiera cambiar de presentación, ya se trabó. Aquí está. Y vamos a
Vamos a abrir otra presentación para continuar con el tema de hoy. ¿Cuántos nos reunimos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, pues, más o menos el quórum de siempre. Ok. Vamos a abrir la otra presentación. Se me perdió el PowerPoint. Ahí está. Ok. 5 y vamos. Aquí estamos. Compartir pantalla y vamos a compartir esta. Ahí está. ¿Sí se ve la presentación, chicos? Sí, profe. Profe. Perfecto. Bueno, entonces ahorita ya hemos estado viendo lo que es una hormona y en qué está involucrada, ¿no? La función de una hormona. Entonces ya quedamos que era un mediador químico, un mensajero químico que va a viajar en el cuerpo. ¿Eh? ¿Cuál va a ser las funciones de las hormonas? Pues modificar el crecimiento y el desarrollo, regular el metabolismo, regular la función sexual, la reproducción y también el estado de ánimo. ¿Dónde se produce? Por glándulas endocrinas. Todas estas glándulas endocrinas tienen grupos especiales de células que son las encargadas de producir hormonas. Aquí les estoy mostrando una microfotografía de la tiroides, ¿sí? Y aquí estamos viendo cómo se produjo alguna de las hormonas tiroideas, ¿sí? El páncreas, la glándula pineal, la hipófisis, el timo, la tiroides, todas estas, la suprarrenal, ¿sí? Todas estas van a tener grupos de células que las van a producir. ¿Sí? También vamos a tener que los testículos y los ovarios también van a producir hormonas. Todas estas se van a conocer como glándulas endócrinas. Las hormonas son potentes. ¿A qué me refiero? Que necesitamos una cantidad muy pequeñita para producir un efecto. La potencia es la relación entre la cantidad que encontramos en la sangre, o sea, la concentración, la cantidad en moles, en miligramos o en unidades, en unidades de hormona por decilitro. ¿M? Y la potencia va a ser qué tanto necesitamos para generar una respuesta. Habitualmente las hormonas, como se dice que son potentes, se requiere una concentración muy chiquitita de hormona para que genere una respuesta en el organismo. ¿M? Muchas de estas hormonas se dice que son específicas. ¿Por qué? Porque como es a bajas concentraciones y esas bajas concentraciones son vertidas a la sangre y una vez que están en la sangre van a llegar a un tejido y en ese tejido vamos a tener receptores, una molécula de esta hormona es capaz de estimular uno de estos receptores. Y uno de estos receptores es capaz de amplificar la señal adentro de la célula. Ahora imagínense si tenemos dos células, si tenemos tres células, cuatro células, o tenemos un tejido que tiene ese receptor, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Vamos a tener que un receptor puede estimular hacia adentro de las células a muchas otras sustancias, a muchas otras moléculas, a muchas otras proteínas. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener algo que se conoce como amplificación. ¿Sí? Entonces, las hormonas son potentes porque funcionan a bajas concentraciones. Es importante, como ya les había mencionado, a veces cuantificar, ¿sí?, la cantidad de hormonas que tenemos para ver si todo está bien en el cuerpo. ¿Sí? Aquí les estoy mostrando un ejemplo de las pruebas caseras del embarazo, ¿sí?, las cuales son anticuerpos y esos anticuerpos están conectados a algo de color que cuando llega algo que se conoce como la hormona coriónica, reacciona.
Y eso de color se voltea y lo vamos a ver de color. Y es lo que aparece como una bandita de color. Cuando tenemos las dos banditas de color de la prueba casera del embarazo, eso significa que tenemos una alta concentración de hormona coriónica. ¿Qué pasa cuando tenemos altas concentraciones de hormona coriónica? La hormona coriónica se utiliza para mantener el corión, o sea, la placenta. ¿Eh? ¿Qué pasa si disminuyen las concentraciones de hormona coriónica? Posiblemente tengan un aborto. Ahora, una persona que no está embarazada va a tener niveles altos de hormona coriónica, obviamente no. ¿Y qué pasa si un hombre podemos encontrar niveles de hormona coriónica? Entonces, eso se puede detectar hasta en la orina. ¿Qué pasa si encontramos hormona coriónica en la orina? Posiblemente, si es un hombre, no es que esté embarazado, sino que está falseando o está entregando una muestra falsa que se le entregó a una mujer embarazada. Se lo digo porque en alguna ocasión en donde yo trabajaba en la industria, nos hacían perfiles hormonales y entregábamos nuestra muestra de orina. ¿Por qué nos hacían perfiles hormonales? Porque trabajábamos con hormonas, sintetizábamos sustancias parecidas a las hormonas y seguido nos hacían ese perfilado para ver si nuestro estado de salud estaba bien. Y en alguna ocasión un compañero entregó una muestra que se la dio a su mujer embarazada. Entonces encontraron que estaba embarazado, o peor tantito, falseó la información y bueno, pues lo despidieron al hombre, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Estas hormonas, al ser potentes y al presentarse en bajas concentraciones, debemos de tomar en cuenta que, como están en bajas concentraciones, tienen algo que se conoce como especificidad. Especificidad. La especificidad, pues, es la capacidad que tiene un receptor de reconocer a la molécula que lo va a estimular. Esa es la especificidad. Las hormonas son sustancias y son específicas, ¿eh? A su receptor. ¿Cómo clasificamos a las hormonas? Clasificaciones hay muchísimas. Vamos a manejar solo dos clasificaciones. La clasificación por su estructura química es importante. Por su estructura química son moléculas que ya hemos visto: aminoácidos, péptidos, o sea, uniones, cadenas de aminoácidos, esos son los péptidos, esteroides, estos son los esteroides. Un esteroide es este monito, esta es una estructura de un esteroide, este en específico es la testosterona. Esta es la testosterona. Todo un esteroide suena como a colesterol. ¿Eh? Todos los esteroides vienen de el colesterol. ¿Eh? Se modifica químicamente adentro de diferentes células. ¿Eh? Y estas células, por ejemplo, ¿sí? Si son células de los ovarios, van a producir no testosterona, obviamente. Producen un poquitito, pero van a producir, es, se me fue la otra, estrógenos principalmente. Los hombres, pues vamos a producir, ¿qué? Andrógenos. También eicosanoides. Los eicosanoides son derivados de cachitos de la membrana celular. Esos cachitos de la membrana celular son ácidos grasos. Cuando lleven biocados van a ver más a profundidad lo que son los ácidos grasos. Pero los eicosanoides no son más que ácidos grasos que se les da la vuelta y se enlaza aquí, generando una especie de círculo, una especie de anillo. ¿Sí? Y estos eicosanoides estimulan neuronas y estimulan al sistema inmune. ¿Sí? Muchos de estos eicosanoides se van a transformar en algo que se conocen como prostaglandinas, y los prostaglandinas son mediadores de la inflamación y del dolor. Dentro de más prostaglandinas, más dolor; dentro de más prostaglandinas, mayor inflamación. Entonces, por su estructura química, vamos a distinguir péptidos, aminoácidos, esteroides y eicosanoides. Ahora, por su solubilidad es otra clasificación. Esta clasificación a mí no me gusta mucho. ¿Eh? Por su solubilidad, pues vamos a tener unos que son hidrosolubles y unos que son liposolubles. ¿Los hidrosolubles en qué se van a disolver? En agua. ¿Y los liposolubles en qué? En aceite. ¿Aceite como qué? Aceite como lípidos. ¿Y dónde encontramos lípidos? En las membranas. ¿Dónde más podemos encontrar lípidos? En pequeñas gotitas, por ejemplo, tipo micelas,
por ejemplo, tipo kilomicrones. Ok. También en algo que se conocen como lipoproteínas. Las lipoproteínas es la forma en que muchos de los lípidos viajan a través del cuerpo. De esos son las lipoproteínas de alta densidad y de baja densidad. Aquí les voy a mostrar, digamos así de manera resumida, eh, cómo se clasifican las hormonas por su estructura química. Muchos son derivados de aminoácidos, por ejemplo, la adrenalina, la tiroxina. Muchos son péptidos o pequeñas proteínas, como la oxitocina, la hormona de crecimiento. Muchos van a ser hormonas esteroidales, ¿sí? Derivados del colesterol, como el cortisol y el estradiol. Otros van a ser eicosanoides, que esos van a ser derivados de los ácidos grasos, ¿sí? Y esos como las prostaglandinas y los tromboxanos. ¿Sí? Ahora, por su naturaleza, la mayoría de los derivados de aminoácidos van a ser hidrofílicos, la mayoría de los derivados de proteínas o de péptidos van a ser hidrofílicos, la mayoría de los esteroides van a ser lipofílicos, la mayoría de los eicosanoides también van a ser lipofílicos. Acuérdense, todo lo derivado del colesterol va a ser lipofílico, porque el colesterol es una grasa, lipofílicos. Todo lo que es derivado de los ácidos grasos también va a ser lipofílico, porque ¿de dónde vienen los ácidos? De los triglicéridos, ¿verdad? Ok. Todos los aminoácidos y todas las proteínas son hidrosolubles. Esto es más de lo mismo, más ejemplos. Podemos encontrar aquí un poquito expandidas según su estructura química, como esteroides, proteínas o péptidos, que estos van de la mano. Y vamos a encontrar las no esteroideas, proteínas, péptidos, derivadas de aminoácido, y aquí nos están poniendo otras que son como glucoproteicas, pero son una subdivisión de las glucoproteicas, perdón, de las proteicas y de los péptidos. Aquí nos ponen más ejemplos, por ejemplo, de las que son esteroideas, cortisol, aldosterona, estrógenos, progesterona, testosterona. Proteicas, hormona del crecimiento, paratiroidea, calcitonina, insulina o glucagón. La antidiurética, oxitocina. Aquí hay una controversia. Muchos clasifican la insulina y el glucagón como péptidos. Depende de la referencia que estamos utilizando. Yo por eso me gusta englobar todas estas como péptidos. Y también vamos a tener las derivadas de aminoácidos como noradrenalina, adrenalina, melatonina, tiroxina, tironina, por ejemplo, también están dentro de ese grupo. Hasta aquí preguntas, chicas. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Perfecto. A mí la otra clasificación que me gusta, bueno, vamos a quedarnos con dos clasificaciones, con la clasificación por su estructura y por la clasificación por su función. ¿M? Esta es la que ustedes van a encontrar más constantemente dentro de su carrera, ¿sí? A nosotros como farmacólogos nos tenemos que chutar pues, la clasificación química, pero ustedes como médicos van a tener que conocer la clasificación por su función. Afortunadamente, por su función es un poquito más sencillo. Vamos a encontrar a las hormonas trópicas, a las hormonas sexuales y a las hormonas anabólicas. Las hormonas trópicas son las que estimulan a otras glándulas endocrinas, ¿sí? Estas glándulas van a hacer que se desarrollen y secreten. ¿M? Muchas de las hormonas que terminan en RH, vamos a ponerle aquí XRH, son hormonas trópicas. Estas hormonas trópicas son las que van a estimular a un tejido para que se desarrolle y secrete una hormona. Por ejemplo, ¿eh? La hormona liberadora de hormonas tiroideas, ¿no? La TRH, por ejemplo, la GnRH, ¿no? La hormona liberadora de hormonas de crecimiento, ¿eh? La hormona liberadora de la hormona luteinizante, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los que vean que es RH, que es de Release Hormone, por su siglas en inglés, precedido de algo,
posiblemente sea una hormona trópica y sea una hormona que va a estimular el crecimiento, desarrollo de una glándula y la secreción de esa glándula. Las hormonas sexuales son las que apuntan a tejidos reproductivos y hormonas anabólicas son las que estimulan directamente a los tejidos. Muchas hormonas trópicas están destinadas a estimular un tejido que va a liberar hormonas anabólicas, por ejemplo. Muchas hormonas trópicas van a estimular algún tejido que va a liberar hormonas sexuales. Entonces, tipos de hormonas por su función, vamos a quedarnos con estos tres: hormonas trópicas, hormonas sexuales y hormonas anabólicas. Ahora, ¿cómo funcionan las hormonas? Las hormonas funcionan a través de receptores fisiológicos. Y es un receptor fisiológico. Para corto vamos a decirle receptor. Una célula A va a liberar una hormona y esta hormona va a llegar a una entidad molecular, vamos a decirle así, entidad molecular que va a acoplar dos reguladores. ¿Sí? Este regulador, uno va a estar en el exterior de la célula con un regulador que va a estar al interior de la célula. Eso es un receptor. Es una proteína que acopla dos reguladores. Aquí le pusimos endógenos, o sea, dos reguladores adentro del cuerpo, pero le podemos decir que uno va a ser habitualmente extracelular y otro va a ser adentro de la célula, o sea, intracelular. Esta hormona va a estimular al receptor, este va a ser el extracelular, con algo adentro de la célula que va a ser el regulador intracelular. La clasificación de estos receptores es muy sencilla, porque receptores fisiológicos solo tenemos 4. Tenemos 4 receptores fisiológicos. Uno son canales, o sea, proteínas que al momento que llega la hormona, permiten, después de que llegó la hormona, que entre algún ion. ¿Iones como qué? Como sodio principalmente, calcio, zinc, cloruro, magnesio, principalmente. Vamos a acordarnos de sodio, calcio, zinc, cloruro, magnesio. Vamos a acordarnos de ellos. ¿Qué ocurre cuando entra uno de estos iones? Se despolariza la célula. Pero ¿qué pasa cuando llega la hormona? Pero esta hormona inhibe al canal, se va a hiperpolarizar. Pero cuando la hormona abre al canal, se va a despolarizar. Entonces, una vez que se hiperpolariza o se despolariza, eso es lo que va a causar un efecto adentro de la célula. ¿Mm? Acuérdémonos, la membrana plasmática tiene una carga, ¿sí? Y esa carga va a estar dado porque tenemos mucho sodio afuera, tenemos mucho potasio adentro, tenemos proteínas negativas adentro, ¿sí? Tenemos algo de cloruro adentro, ¿sí? Tenemos más calcio afuera y tenemos poquito calcio adentro. Entonces, ¿qué pasa cuando cambia ese potencial de membrana de manera abrupta? Pues se despolariza. ¿Qué pasa si se cierra ese canalito? Pues se va a hiperpolarizar. Y eso es lo que va a generar nuestro efecto celular, la hiperpolarización o la despolarización. ¿Qué tan rápido ocurre esto? Ocurre en una escala muy, muy rápida, de milisegundos. El ejemplo más claro que podemos encontrar de este tipo de, se llama de señalización por canales, pues son los que podemos encontrar en muchos de nuestra musculatura lisa. Porque si bien recuerdan, el músculo del que está hecho el tejido, perdón, el tracto gastrointestinal es de músculo liso. Y el músculo liso está sometido, ¿sí? a contracción continua, constante, que conocemos como peristaltismo. Pero el peristaltismo va a estar regulado por el sistema nervioso autónomo,
pero también por hormonas. Una de estos factores que podemos encontrar es, por ejemplo, la acetilcolina. La acetilcolina puede verterse a la sangre y llegar al músculo liso. ¿Y qué pasa cuando llega al músculo liso? Estimula el peristaltismo. ¿Sí? Ok. Ahora, esos, hay que hacer la distinción de estos canales iónicos porque hay otros canales iónicos, o sea, que responden al cambio de potencial de membrana. Aquí les vamos a llamar como receptores ionótropos, porque es un receptor que hace que cambie la permeabilidad a un ion, a sodio principalmente o a calcio principalmente. Porque recordemos, hay otros canales iónicos que son controlados por la despolarización de la membrana y esos se conocen como canales de iónico controlados por voltaje. Esos no responden a hormonas. Pueden ser regulados por hormonas, pero de manera indirecta. Los que vamos a conocer como receptores ionótropos o ionotrópicos responden directamente a las hormonas. ¿Sí? Y uno de los casos es el músculo liso, que puede ser estimulado por la acetilcolina o algo parecido a la acetilcolina que se conoce como butirilcolina. Ahora, ¿dudas hasta aquí, chicos? No. Perfecto. Ahora, tenemos otro grupo de receptores que se conocen como receptores acoplados a proteínas G. ¿Eh? También se conocen como metabótropos o metabotrópicos, como quieran decirles. Aquí vamos a tener que el receptor va a ser una proteína, pero esa proteína va a reconocer de manera específica a nuestra hormona. Esa hormona, una vez que se une al receptor, este va a estar en las inmediaciones de otra proteína que se conoce como proteína G. ¿M? La proteína G es una proteína que en su estructura tiene algo parecido al ATP, pero en vez de ATP, GDP. En vez de ser adenil, este es guanidil. ¿Sí? Tiene guanidil difosfato. Este guanidil difosfato es un análogo del ADP, del adenil difosfato. ¿Mm? Y así como el ADP viene del ATP, el GDP viene del GTP. Ambas son moléculas muy energéticas, GDP y GTP, solo que esta proteína que tiene GDP al momento que interactúa con el receptor, con el receptor, desecha su GDP y se vuelve ávido por GTP. ¿Y qué creen? Que cuando tiene GTP en su estructura, va a generar un montón de estímulos hacia adentro de la célula. Se llama proteína G porque tiene un nucleótido de guanidina, el GDP, y se intercambia por GTP y se activa. El receptor lo que hace es favorecer el intercambio de GDP por GTP. Y una vez que ya tiene GTP, nuestra proteína G va a generar un montón de estímulos hacia adentro de las células, lo cual va a dar los efectos celulares. Tenemos, como por ejemplo, el receptor muscarínico. ¿Sí? El receptor muscarínico también lo podemos encontrar en vasos sanguíneos y también lo podemos encontrar en músculo liso. ¿Mm? Muchos de estos efectos que vamos a encontrar en músculo liso van a estar dados por algo que se conoce como un segundo mensajero. Y esos segundos mensajeros son entidades moleculares adentro de la célula. Y me van a preguntar, pues, ¿cuál fue el primer mensajero? El primer mensajero fue la hormona. El primer mensajero se unió a su receptor y fue el que generó el efecto. Ese efecto va a ser el aumento de segundos mensajeros adentro de la célula.
Y ese segundo mensajero es el que va a conducir a los eventos celulares. Hagamos de cuenta de que el primer mensajero es como la, la, la prima que viene de Estados Unidos con una noticia, ¿no? Y el segundo mensajero es la tía chismosa que nos está diciendo la noticia que nos dijo la prima que venía de Estados Unidos. ¿En cuánto tiempo ocurre el efecto? En segundos. Mucho de la visión, de la olfacción, es mediado por algo parecido a esto, ¿sí? Solo que en vez de que se estimule por una hormona, la visión es estimulada por la luz y la olfacción es estimulada por moléculas pequeñas, moléculas pequeñas, ¿sí? Mientras que el receptor muscarínico en músculo liso, ¿qué pasa cuando es estimulado por la acetilcolina que se virtió a la sangre o por la butirilcolina? También va a hacer que aumente su movilidad, su motilidad específicamente, y eso va a hacer que aumente el peristaltismo. Muy bien. ¿Dudas, chicos? Entonces, canales iónicos son proteínas que cuando se une la hormona va a dejar entrar un ion y eso es lo que va a dar los efectos celulares. ¿En qué tiempo ocurre? En milisegundos. Un receptor metabótropo es un receptor que llega a la hormona y esta hormona va a estimular a una proteína G que a su vez va a estimular a otras moléculas que van a generar segundos mensajeros y esos segundos mensajeros van a generar los efectos celulares y eso ocurre en segundos. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Te doy nerdín? Ok. Perfecto. Se me cayó el agua. Muy bien. Ahora, vamos a borrar mis rayones. Ahora, tenemos otro tipo de receptores. Estos receptores son los que están ligados a sinasas. Estas sinasas, perdón, recordemos que es una sinasa. Una sinasa es una proteína que tiene actividad enzimática. Y esta proteína que tiene actividad enzimática es que va a tomar ATP y se lo va a colocar a otra proteína. ¿M? Genera ADP, pero este fosfato ya va a estar conectado a otra proteína. En pocas palabras, toma ATP, las sinasas, para fosforilar otras proteínas. Acordémonos de eso. Una vez que ya está fosforilada una proteína, va a tener efectos. ¿M? Vamos a tener receptores, ¿sí? Que al momento que llega la hormona, esta hormona va a hacer que se active el receptor, va a empezar a tomar ATP y lo va a empezar a conectar a proteínas. Va a empezar a fosforilar proteínas. Una vez fosforiladas estas proteínas, puede hacer que aumente la transcripción de genes. O se hace que empiece a aumentar la cantidad de ácido, ácido ribonucleico mensajero. Y una vez que aumenta la cantidad de ácido ribonucleico mensajero, aumenta la síntesis de proteínas y estas proteínas son las que van a dar los efectos celulares. ¿Mm? ¿En cuánto tiempo ocurre esto? En cuestión de horas. Muchos receptores de citocinas, interleucinas, por ejemplo, ocurren así. También ocurre que el receptor a insulina es de este tipo. El receptor a glucagón es diferente, el receptor a glucagón es de este tipo, es metabótropo, pero el receptor a insulina es de este tipo. ¿Eh? Mucha de la farmacología, muchos de los tratamientos que se utilizan para la diabetes juegan o con la producción de la hormona o con lo que ocurre aquí adentro. Por ejemplo, si a nuestro paciente le falta insulina, pues ¿qué le damos? Pues insulina. Pero también podemos ayudar a las células beta pancreáticas a producir insulina.
Por ejemplo, ahí tenemos un grupo de fármacos que se conocen como sulfonilureas. Lo van a ver mucho más adelante. Pero también podemos tener fármacos que ayudan a la síntesis de proteínas para que se sintetice, lo que ayuda a la captura de la glucosa y se internalice. ¿En cuánto tiempo ocurre eso? En cuestión de horas. ¿Mm? Entonces, un ejemplo de estos receptores de citocinas es algo parecido, es el receptor a insulina. ¿Sí? Los factores de crecimiento también funcionan por estos mecanismos. Hay una serie de receptores que se conocen como receptores nucleares. Estos receptores nucleares pueden ya estar en el núcleo de la célula. En el núcleo de la célula, regulando la transcripción génica. También estos receptores nucleares son un grupo de proteínas que podemos encontrar en el citosol. Cuando en el citosol llega la hormona, pero debe de cruzar esta barrerita, debe de cruzar la membrana, debe ser de naturaleza liposoluble. Cuando llega se puede traslocar al núcleo. Si se dan cuenta, aquí está nuestro receptor, pero el receptor puede estar citosólico y después traslocarse. Si el receptor no está en el núcleo, posiblemente al momento de ser activado va a ser llevado al núcleo. Y una vez que está en el núcleo, va a actuar como un factor de transcripción. Y recordemos que es un factor de transcripción. Los factores de transcripción son moléculas habitualmente de naturaleza proteica que al momento de que se activan, se van a unir al ADN y van a empezar a favorecer la construcción de la maquinaria de transcripción para obtener ¿qué? Un ácido ribonucleico mensajero. Ese ácido ribonucleico mensajero va a favorecer la síntesis de proteínas y estas proteínas van a generar los efectos celulares. ¿En cuánto tiempo ocurre eso? Ocurre en horas. Un ejemplo, pues los receptores estrógenos. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando llega estas hormonas, las luteinizantes, o llega la progesterona? Sintetizan células, sintetizan proteínas nuestras células. ¿Para qué? Para que se recubra el endometrio, por ejemplo, y quede listo para recibir un posible implante de una célula, un óvulo fecundado, por ejemplo. Entonces, recapitulando, tenemos 4 tipos de receptores. Los canales iónicos controlados por ligando o ionótropos, los receptores acoplados a una proteína que está asociada a nucleótidos de guanina, que vamos a conocer como metabótropos o metabotrópicos, receptores que van a tener actividad de sinasa y receptores que si no están en el núcleo, se van a traslocar al núcleo y van a funcionar como factores de transcripción. En la escala de tiempo, acuérdense, estos son súper rápidos, estos son rápidos y estos son un poquito más tardaditos. Este cuadro pues resume todo lo que estuvimos viendo y en dónde se localizan. La mayoría de los canales iónicos los podemos encontrar en membrana, de los que son controlados por hormonas. La mayoría de los receptores acoplados a proteínas G en membrana, los receptores ligados a sinasas en membrana, los receptores nucleares los podemos encontrar en citosol o en núcleo. O sea, intracelulares. ¿Cuál es el efecto? El efector es la entrada de un ion. ¿Cuál es el efector? ¿Cuál es el efecto? Activar un canal o una enzima. ¿Cuál es el efecto de estos? Activar una proteincinasa. ¿Cuál es el efecto de estos? Activar la transcripción génica. Ejemplos hay muchísimos de los iónicos. El GABA, el receptor a GABA, el receptor nicotínico, acoplados a proteínas G, los muscarínicos y los adrenérgicos, tanto alfa como beta. De los receptores ligados a sinasa, el de insulina y muchos factores de crecimiento. Y de los receptores nucleares, principalmente los que son derivados del colesterol o hormonas sexuales, hormonas liberadoras, por ejemplo.
La estructura, esa ahorita no me interesa, la van a ver más la vamos a, si cuando lleguemos a Pharma, los vamos a ver a mayor profundidad. Hasta aquí dudas, chicos. ¿Ya cómo andan? ¿Ya se mimieron? También mimidos. Hoy No, profe, todo bien. está pasando el tren. Está pasando el tren. Vamos a dejarle hasta aquí la clase, chicos, para ponernos de acuerdo cómo los voy a evaluar. ¿Cómo ven? Sí, está bien. Sí, profe. Voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar. Porque pues esto ya no es académico, esto ya va a ser una negociación. Vamos a detener la grabación. Ahí estamos.